Llevamos meses muy duros para lo que es Bitcoin y el espacio de las criptomonedas, cayendo por debajo de los 55.000. Y en este video vamos a ver por qué caímos y también vamos a ver cuál va a ser el futuro, no solo de Bitcoin, sino también de las altcoins en general. Ya sabes que si este tipo de contenido te gusta, no te olvides darme un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido de calidad, señores. Y vamos a ver realmente qué está ocurriendo con el movimiento de las criptomonedas. Vamos a ver qué ha ocurrido durante los últimos meses aquí en Bitcoin, donde podemos ver cómo hace nada, hace literalmente un mes, estábamos en los $72.000 y cómo llevamos un mes cayendo todos los días sin ningún tipo de rebote, literalmente hasta los 53.400 por la parte de abajo. Y en este momento nos podemos ver que teníamos la media móvil de 200 en diario que estaba actuando como una resistencia que no dejaba que el precio subiera. Podíamos ver como el soporte literalmente no lo respetó y en este momento actuó como una resistencia bastante buena, y el día sábado, el día de ayer, día 13 de julio, lo rompió con bastante fuerza y en este momento está por encima de la media móvil de 200. Esto es bastante bueno porque tuvimos un cierre diario por encima de la media móvil de 200. Lo más común en este escenario donde el precio está por debajo de la media móvil de 200, lo rompemos, es que lo vuelva a retestear por la parte inferior y retestee también toda esta resistencia que está por aquí. El principal motivo de por qué realmente tuvimos esta caída, señores, fue realmente puro FUD en el mercado. No quería decir que la gente realmente estaba saliéndose del mercado, sino que fue puro FUD. ¿Por qué? Señores, el gobierno alemán tenía aproximadamente 3.5 billones de dólares en Bitcoin. Podemos ver aquí en el gráfico por la parte superior 3.5 billones de dólares en Bitcoin. Pueden ver cómo lo vendieron bastante agresivamente. En menos de un mes agarraron y vendieron absolutamente todos sus Bitcoin, quedándose básicamente en cero, quedándose con 0.005 Bitcoins en general. Esto realmente supone el 0.3% de todo el supply, perdón, de todo el market cap que hay dentro del espacio de las criptomonedas. No tiene ningún tipo de sentido que si ellos venden 3.5 billones y si esto representa el 0.3% de todo el market cap de Bitcoin en particular, podemos ver que produjo una caída de aproximadamente 25% por la parte inferior. También se dice que MTGOX va a empezar, no va a vender, sino que va a empezar a liberar sus Bitcoins a los tenedores que tenían atrás en el 2013. Por lo tanto, no quiere decir que van a vender, sino que le van a dar los Bitcoins a la gente que le pertenecen esos Bitcoins. Va a ser tanto Bitcoin como Bitcoin Cash. Esto no quiere decir que van a vender 8.2 billones de dólares, y esto no va a ser de un solo golpe, sino que va a durar varios meses en donde no lo van a ir entregando todo de un solo golpe, sino que durante varios meses van a liberar esos Bitcoins. Por lo tanto, no va a ser tan agresiva la presión de venta, si la llega a ver, porque no quiere decir que la gente que reciba esos Bitcoins lo van a vender. La gente intuye que sí, pero no quiere, no podemos hacer suposiciones aquí. No va a ser tan agresiva como fue la de Alemania. Durante la semana pasada les proponía un escenario en donde el precio fuera a buscar la parte superior, rompiera los 59.000, en donde no pudo llegar, luego cayera a romper los 56.500, donde estos dos soportes, tanto 56.500 como 59.000, son muy importantes, en donde este sí lo hizo hacia la parte inferior, y luego un único movimiento que fuera a buscar la parte superior de 66.500, en donde se encuentra una resistencia bastante poderosa. Por lo menos podemos ver como aquí sí dio el movimiento hacia la parte superior, pero era mucho mejor que este movimiento lo diera durante el día del viernes y no durante el día durante el fin de semana. ¿Por qué? Porque evidentemente durante el fin de semana, si tenemos un movimiento, vamos a dejar un gap en la CME. Gap que se encuentra aproximadamente, señores, en los 57.700 por esta parte de aquí abajo. Por lo tanto, está muy bien, porque realmente caer a esa zona de abajo no quiere decir un retroceso muy agresivo, sería aproximadamente un retroceso a la zona del 70.5%. Pero hay que tener en cuenta que ese retroceso lo vamos a dar porque estadísticamente todos los gaps de Bitcoin se han cerrado durante los últimos 8 años, perdón. Por lo tanto, tenemos que aproximadamente se van a cerrar absolutamente todos los gaps. Por lo tanto, lo que puede ser domingo y lunes por la mañana, vamos a ver que se va a ir a cerrar este gap para luego volver a retestear la parte de los 60.500, que es una zona muy importante a volver a retestear. Siguiendo con Bitcoin, lo único bueno que puedo destacar aquí durante esta subida es que no se ha generado Open Interest. Por lo tanto, esta subida viene por el apartado de Spot y no por el apartado de futuros. Vean que el Open Interest ha subido muy poco y realmente la subida ha sido bastante, pues podemos poner un poco agresiva, porque si realmente subimos de 53.200 a 60.100, un 13%. Por lo tanto, esto es algo bueno, ya que no se está generando muchísimas órdenes en futuros
futuros. Por el apartado de liquidaciones podemos ver que hay una gran zona de liquidaciones por la parte de 60.500, pero antes de ir a esta zona a buscar estas liquidaciones debería de bajar a la zona inferior a rellenar el gap de la CME. Podemos ver que en gráfico mensual las zonas de liquidaciones se encuentran absolutamente todas por la parte de arriba y por debajo no hay nada que liquidar. Por lo tanto, tiene mucho sentido que cuando vayamos a buscar ese gap de la CME durante toda la semana sea ir a buscar la zona de liquidez que se encuentra por la parte superior. ¿Y por qué creo que esto va a pasar? Porque básicamente la semana que viene no tenemos ningún tipo de noticia que nos vaya a afectar el mercado. Realmente no tenemos ningún tipo de noticias, exceptuando el día lunes que tenemos declaraciones de la presidente de Powell de la Fed. Por lo tanto, eso a las 6 horas españolas podríamos tener bastante volatilidad. Por el lado de los ETF, señores, tenemos que han estado toda la semana, ni siquiera todo el mes de julio, acumulando con bastante agresividad, entrando más de 150 millones de dólares al día. Esto es enorme porque evidentemente están comprando entre 3 a 5 veces más bitcoins de lo que se está minando, pero no era suficiente para mitigar lo que era la presión de venta por parte del gobierno alemán. Por otro lado, tenemos esta persona totalmente anónima, que es una persona que suele tener muy buenos precios de compra y suele tener también muy buenos precios de venta, donde podemos ver, lo llaman Mr. 100 en las redes, donde podemos ver durante los últimos días ha estado comprando más de 100 bitcoins al día. De hecho, durante toda la caída, durante todo junio y todo julio ha estado comprando agresivamente bitcoins. Cada día está comprando 100 bitcoins. Por lo tanto, esto evidentemente es algo bueno para el mercado y está comprando más bitcoins de lo que se está minando al día. Y también con los ETF estamos literalmente multiplicando la compra de bitcoins con respecto al minado por aproximadamente 7 a 8 veces por día. Por lo tanto, esto evidentemente tarde o temprano va a generar una presión de compra enorme y nadie va a poder vender tanto con respecto a la compra que se está haciendo. Por otro lado, señores, tenemos en el apartado de la relación que está teniendo Bitcoin con el Nasdaq, porque esto es algo muy importante a tomar en cuenta, señores. Podemos ver aquí que en diario, pues básicamente tenemos una zona muy importante. Este es un gráfico que se parece mucho al gráfico de Bitcoin. Realmente, si lo ven, es un gráfico muy parecido al gráfico de Bitcoin, pero lo que estamos haciendo es dividir el gráfico de Bitcoin con el gráfico del Nasdaq, ¿ok? Porque realmente todos estaban correlacionados en un punto. Podemos ver que durante los picos de Bitcoin podemos ver que también estuvo correlacionado y en este momento podemos ver que la correlación se está perdiendo. Estamos en esas zonas en donde la correlación se está perdiendo y en este momento podemos ver que Bitcoin, si no se perdiera la correlación, estaría aproximadamente por aquí, pero no lo está. Por lo tanto, el Nasdaq, ¿por qué se pierde la correlación? Porque el Nasdaq está cayendo, está subiendo con bastante fuerza y el Bitcoin está cayendo con bastante fuerza. Por lo tanto, se está perdiendo la correlación que hay entre uno y el otro. De hecho, si siguiéramos la correlación y Bitcoin estaría donde está el Nasdaq, esto debería estar aproximadamente por esta zona de aquí en la parte superior, ya que realmente el Nasdaq está en máximos históricos y está muy por encima de su máximo histórico anterior. Podemos ver una zona muy importante en diario, que es este order block alcista, donde podemos ver que si el lunes el Nasdaq sube con bastante fuerza y Bitcoin cae a esa zona de los 57.000, podemos levemente tocar, aunque esto ya puede ser válido como tocarlo, no tiene que ser perfecto, pero podemos volver a bajar esta zona aquí, intentar incluso tocarlo. No creo que pueda hacerlo, pero muy probablemente lo haga, en donde podemos ver esto. Si Nasdaq sube muchísimo el lunes, Bitcoin baja un poco el lunes a cerrar el gap del CME, podemos ver que esto se baje a la parte inferior y ya luego se dé ese movimiento que tanto esperamos en Bitcoin, a por lo menos buscar esta parte superior. Esto no quiere decir ni que Bitcoin va a bajar, ni que el Nasdaq va a subir, etcétera, etcétera. Puede ser que el Nasdaq esté cayendo y Bitcoin esté subiendo y esta correlación vuelva a la normalidad. Esto es un gráfico muy importante a tomar en cuenta porque realmente esto nos dice cuál es la correlación que hay entre el Nasdaq y Bitcoin, que toda la vida ha habido correlación. Ya yendo con las altcoins, señores, a nivel de dominancia, les he contado mucho que la dominancia de Bitcoin ya no va a subir más. La dominancia de Bitcoin sube antes de un halving y después de un halving lo que hace es caer. Y en este momento podemos ver cómo nos están generando bastante divergencias por la parte inferior en el monitor y también una fractalidad bajista en lo que podemos ver en semanal en la dominancia de Bitcoin. Por lo tanto, primer target sería caer a la zona de aquí abajo del 52%, romper la media móvil en semanal y luego seguir bajando por lo menos la zona del 40%. Eso sería ya para el año que viene, ¿ok? Por el apartado de la dominancia de las altcoins, también durante las últimas 3 semanas hemos tenido zonas muy buenas de compra de altcoins, pero ya podemos ver que están dando un rebote. La zona ideal de compra de altcoins era aquí en particular y en este momento podemos ver que lo que se espera es una caída a esta zona del 76%. Les recuerdo que la última vez que tuvimos un escenario así fue básicamente en octubre del 2023 a diciembre del 2023, en donde todo subió aproximadamente entre un 300 a un 800%, en particular las altcoins. Por lo tanto, esto es algo a tomar
tomar en cuenta y algo muy importante. Algo bueno también para las altcoins es que en el Total 3 el precio o el market cap reaccionó en esta zona de reacción muy importante a lo largo de la historia, en esta zona de reacción, donde podemos ver reacciones aquí y esta ruptura con volumen con bastante fuerza, también quiere decir que era una zona muy importante que la rompió con bastante fuerza. Por lo tanto, esta zona de reacción era muy importante a respetar, la respetó y en este momento está buscando un rebote. En particular, el mercado se ve muy verde el día de hoy y el día de ayer también hemos tenido un mercado muy verde, pero les recomiendo que tengan paciencia porque todavía tenemos ese gap de la CME que tenemos que ir a rellenar. Como podemos ver aquí, el CME cerró en 57.800 y en particular cuando abra, que abra aproximadamente en la madrugada en España del día lunes, podemos ver que el precio va a aparecer literalmente por esta zona de aquí abajo. Por lo tanto, va a dejar un mini gap en este sentido, un gap de absolutamente nada. Es un gap que se puede rellenar en una sola vela de un 3.28% para luego continuar esa tendencia alcista. En 4 horas es muy importante que rompa la media móvil de 200 y en diario vean esto muy interesante en el gráfico de futuros del CME, que no solo la media móvil de 200 por algún motivo aquí sí la respetó con bastante exactitud en la zona de aquí abajo, sino que también en el monitor ya nos está dando zonas de entradas en diario en el gráfico de la CME. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta porque también el MFI, que esta zona es el Money Flow Index, cómo está entrando y cómo está saliendo el dinero de Bitcoin, podemos ver que ya está formando esta cúpula para seguir y empezar ese movimiento alcista. Por lo tanto, bueno, quería darle una actualización muy rápida con respecto a la situación actual que nos encontramos con respecto a Bitcoin. Se espera que aproximadamente para el restante del día domingo y el día lunes caer un poquito a rellenar ese gap y luego el restante de la semana sea bastante positivo para el mercado de las criptomonedas. Ya sabes que si este tipo de videos te gustó, no te olvides darme un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido de calidad. Yo por mi parte me despido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.